Empezamos la cartelera con el enfrentamiento de Jonathan Diniz frente a Alvin Hines. Pelea muy activa durante el primer y segundo round, donde Diniz fue absolutamente superior, pero el aguante de Hines siempre fue un problema hasta que en el tercero, ambos agotados, puedo decir que Hines tuvo algo más de actividad y así Jonathan Diniz se llevaba la pelea por decisión unánime 29-28. Continuamos con el enfrentamiento de Jacob Smith frente a Niko Price, donde Smith empezó como una planadora, lo llevó rápidamente al piso a Price y casi lo finaliza. Sin embargo, Price supo aguantar y en el segundo round, con ambos muy agotados, Smith logró conseguir otra vez el derribo y de a poco fue trabajando con el control, pasando de posiciones, logró conseguir la espalda y se llevó la sumisión con una mataleón al minuto 4 con 3 segundos del segundo round. Continuamos con la pelea de Terence McKinney frente a Vyacheslav Borshchev, donde McKinney se llevó la victoria en el primer round. Aprovechó una low kick en los primeros segundos de Borshchev, llevó la pelea al piso, desde ahí fue trabajando bastante bien con su peligro de sumisión, sus intentos de sumisión, hasta que consiguió la guillotina al segundo 55 del primer round. Vamos con el enfrentamiento de Tracy Cortés frente a Viviane Araujo. Puedo decir que Araujo tuvo momentos en el striking en el primer y segundo round muy cortito, porque de ahí Cortés primero dominó en el piso, en el primero, en el segundo también logró dominar en el piso, pero puedo decir que fue más efectiva con su boxeo, y en el tercero también estaba haciendo un gran trabajo en el striking y después en el piso no tuvo ningún problema. Sí, Araujo en el primer round también tuvo algo de control en el piso, le tomó la espalda a Cortés, pero nunca tuvo nada peligroso y realmente el combate fue absolutamente para Cortés, que se llevó la decisión unánime 30-27. Vamos con la pelea de José Delgado frente a Haider Amil. Y aquí puedo decir, este enfrentamiento empezó con muchísima intensidad. Delgado desde el inicio buscó la finalización. Amil casi lleva la pelea al piso, pero rápidamente Delgado se levantó conectando un gran upper, no dejó de lanzar la combinación, al final conecta una gran rodilla que prácticamente lo noquea a Amil y en el piso finaliza el enfrentamiento con buen ground and pound. Muchos dirán, tal vez fue muy rápido la detención del juez, para mí no, para mí estuvo perfecta, no había para qué recibir más daño y José Delgado se llevó la victoria por knockout al segundo 26 del primer round. Vamos con Jack Hermansson versus Gregory Rodríguez. La pelea empezaba con mucha actividad para Rodríguez, que durante todo el round se mantuvo mucho más activo con los cruzados, la mayoría eso sí conectando en la guardia de Hermansson, que estaba trabajando bastante bien con el jab. En el mejor momento, casi al final del round, puedo decir que Hermansson estaba teniendo mucho más éxito, siendo más eficaz. Sin embargo, Rodríguez lanza una mano derecha que pega en el cuerpo y después una izquierda brutal que lo deja dormido a Hermansson. Después de eso conecta un golpe más en el piso Rodríguez, totalmente innecesario, pero bueno, no es su culpa, y finaliza el combate al minuto 4 con 21 segundos. Knockout increíble para Rodríguez. Empezamos el main card con el enfrentamiento de Peyton Talbot frente a Felipe Lima, un enfrentamiento de altísimo nivel, buenos scrambles, buenos derribos de lado y lado, control, buen ground and pound, actividad, excelente striking, tuvo muy buenos momentos Lima con el 1-2, creo yo que el primer round se lo devuelve brasileño, pero a partir del segundo pudimos ver que Talbot ha trabajado muchísimo en su lucha, pudo dar de reversiones, controlar en el piso, ser más activo con el ground and pound, y a la final Talbot se llevó la decisión unánime. Continuamos con el enfrentamiento de Beneil Dariush frente a Renato Moicano, y aquí puedo decir que sí, Moicano tuvo un buen primer round a pesar de que estaba siendo superado, logró conseguir una buena mano derecha, llevar al piso a Dariush. Sin embargo, desde el segundo Dariush fue mucho más dominante en el piso, ese segundo round fue totalmente para él, y en el tercero incluso llegó a ser más efectivo con el striking, ya que Moicano estaba muy cansado, así que Dariush se llevó el enfrentamiento por decisión unánime 29-28. Vamos con el enfrentamiento de Brandon Royval frente a Joshua Van, y es contendiente a pelea del año, gente. Qué peleón que acabamos de tener en esta cartelera, y es que el volumen, la técnica de estos dos tipos fue increíble. En el primer round Royval empezaba conectando con el jab, marcando las distancias, pero cuando fue hacia adelante Van, cuando descubrió el alcance que le servía
volvía fue impresionante y terminó lastimando a Royval al cuerpo y a la cabeza de forma increíble. En el segundo round, Royval empezó a conectar con un volumen impresionante, marcando con el jab, conectando buenas combinaciones de 2-3 golpes. Los uppers fueron muy buenos a corta distancia. Aún así, Van no dejó de conectar, sin embargo ese round se iba para Royval, eso era lo más lógico, y en el tercero tuvimos una guerra en la que de a poquito Van fue marcando la diferencia, fue siendo mejor y al final logró conseguir un knockdown después de una mano derecha muy buena, y así terminó llevándose el enfrentamiento por decisión unánime. Dos de los jueces se lo dieron 29-28, 1-30-27, pero ojo, esta fue pelea de la noche, candidata clarísima para pelea del año. Teníamos la pelea de Alexander Pantoja versus K. France en el evento coestelar, y qué se puede decir aquí, Pantoja desde el inicio hasta el final fue extremadamente superior, lo dominó en el piso en el primero, fue muy superior en el segundo igualmente, en todos los elementos, y en el tercero básicamente después de conectar de pie puede llevar la pelea al piso con sus derribos, controla la espalda una vez más y terminó sometiendo con mataleones, que no tuvo reto en ningún punto Pantoja en este enfrentamiento, sigue siendo el campeón. Al final Van se subió al octágono y esa es la siguiente pelea a hacer en esa categoría. Vamos con el evento estelar, Ilia Topuria versus Charles Oliveira. Empezaba conectando bastante bien el español, haciendo un gran trabajo en el golpeo. Rápidamente le cortó, creo que fue bajo el párpado a Oliveira. Intentó ir por el derribo el brasileño. No pudo hacer mucho en ese aspecto. Topuria salió de esa posición y cuando volvieron a la pelea a la distancia, Topuria conecta golpes clave. Primero, jab al cuerpo, jab a la cabeza. Fintea con el jab y conecta una mano derecha impresionante y súper limpia directo a la quijada del brasileño, que sigue con un cruzado de izquierda que básicamente conectó a la altura del cuello, pero ya lo tenía a Oliveira dormido. Cae al piso de forma impresionante. Oliveira lo finaliza con un poco de golpes en el piso, pero eso fue un knockout. O sea, TKO no me jodan. Fue un knockout impresionante para el español, que ya está 17-0. Puedo también destacar que lo subieron a Paddy Pimblett. No sé si se merezca la pelea por el título, pero lo que vende esa pelea. Y Topuria lo hizo subir y lo empujó. Así que el hype que tiene ese enfrentamiento seguramente va a ser inigualable. Vamos con el segmento de siguientes rivales. En los cuadros de la izquierda, los peleadores más importantes de esta cartelera. En los de la derecha, los que yo considero deberían ser sus siguientes rivales. O tal vez ya hay alguna información o es innegable, como ya van a ver. Primero Topuria, creo que debería enfrentarse a Tsarukyan. Sí, van a decir, ok, pero se subió Paddy Pimblett al octágono, ¿de qué estás hablando? Y me cuesta un poco, ojo que el que lo damó fue Ilia. Me cuesta un poco creer que le van a dar la oportunidad del título a Paddy, que es del número 8 del ranking, que no tiene sentido realmente. No me molestaría si es que pasa, les soy honesto, no me molestaría. Es una pelea con bastante hype y entretenida. Tiene todo, pero no sé si se lo den. Tsarukyan es el número 1. Creo que esa debería ser la siguiente pelea para hacer en el título en la división de los lightweights. Vamos con Oliveira, que tiene que recuperarse después de ese feo knockout. Hooker, creo yo, no va a pelear este año, o por lo menos hasta finales de año va a estar fuera debido a las lesiones y operaciones que ha tenido. Así que me parece un peleón que se puede dar frente a Oliveira. Esa es la pelea a hacer para el ex campeón brasileño. De Pantoja no hay nada que decir. Van se subió en el octágono y esa pelea sí tiene sentido después de que Van le haya dado una, bueno, no una paliza, pero sí una pelea brutal frente a Royval. Así que esa pelea hay que hacerla, no hay nada más. En la división de los flyweights tenemos problemas. ¿Por qué pongo Royval versus K. France? Estaba pensando en reagendar la pelea frente a KP, pero el problema es contra quién va a pelear Moreno. Creo que KP es la mejor opción para esa noche UFC que va a ser en septiembre, que seguramente la UFC quiere ponerlo a Moreno ahí. Y no sé. Taira, Albasi, no tiene mucho sentido Alex Pérez peleando con Erceg, no tiene mucho sentido ningún otro enfrentamiento. Creo que esto funciona en cuanto a tiempo. Sí, no es una revancha muy buena. Tal vez Erceg si es que le gana a Pérez, o incluso Pérez si es que le gana a Erceg, sería un buen enfrentamiento para Royval, pero no sé, no tiene mucho sentido esto en estos momentos la división por todo lo que ha pasado con Pantoja, obviamente. Dariush debería enfrentarse a Gamrot, ya le ganó, creo que es una pelea que tiene sentido, creo que es una revancha interesante, en este caso sí tiene mucho sentido esa revancha.
A la final Gamrot sí viene de una victoria, pero contra Ludovic Klein, que venía fuera de los rankings, así que considero esta pelea es importante para cualquiera de los dos y tiene mucho sentido en cuanto a tiempos y una vez más en cuanto a los rankings, ¿no? Talbot, gran victoria frente a Felipe Lima. Sí, tal vez este es un paso hacia atrás, honestamente. Él mismo lo pidió. Llanes, considero que sería una pelea muy entretenida. Así que háganla, háganla y síganlo fogueando un poco más a Talbot antes de que entre contra un peleador de más nivel fuera del límite del top 15 en ese top 15, ¿no? Tracy Cortés, aquí considero que hay que hacer un movimiento. Sé que Barber se iba a enfrentar a Erin Blackfield después de lo que pasó en su pelea que se canceló mientras se supone que ya debían estar saliendo al octágono. No sé si le vuelvan a dar esa oportunidad a Barber. Considero que Joshua Vicious debería enfrentarse a Blackfield, que viene de ganar en el primer round Joshua Vicious, así que puede ir tranquilamente contra Eda. Y Barber contra Tracy Cortés. Muy buena pelea en todo sentido. Así que esa debería ser el siguiente enfrentamiento para Tracy. Y terminamos con Smith, que tuvo una gran presentación contra Nico Price. Themba Gorimbo peleó en diciembre. Sé que no tiene nada de sentido en cuanto a tiempos, pero Smith no tuvo prácticamente casi nada de daño. Considero que sería un buen enfrentamiento, es un buen paso. Themba Gorimbo, recordemos que hace poco estuvo peleando cerca de los rankings, así que sería un movimiento muy interesante para Smith. Si no, otra opción creo yo es Chaos Williams. Así que esas son las siguientes peleas que deberían hacerse después de la UFC 317. Espero que les haya gustado el resumen, este segmento. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dejarnos su like y poner en los comentarios qué les pareció el evento, qué les parecieron estas peleas. Si ustedes darían alguna otra, pónganla ahí en los comentarios. Nos vemos la siguiente, gente. Gracias.